La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas a un lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Siempre me recibes, Señor, a pesar de mis errores, a pesar de todo, siempre estás ahí para rescatarme, Padre. Gracias, Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. El bautismo es un momento sagrado, un acto de fe y obediencia que refleja nuestra decisión de seguir a Cristo. Es un símbolo de una vida renovada, donde declaramos públicamente que somos hijos de Dios. Así como Jesús fue bautizado, Él nos invita a dar este paso como muestra de nuestra fe y compromiso con su amor eterno. Bautizos, próximo 22 de febrero, a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. También es un gozo presentar a nuestros niños delante del Señor. La presentación es un acto de dedicación, donde los padres comprometen la vida de sus hijos a Dios, pidiendo su guía y bendición para ellos. Es un momento especial que refleja nuestra confianza en Dios y nuestra fe en su propósito para las próximas generaciones. La próxima presentación de niños será el domingo 23 de febrero, únicamente durante la tercera reunión, es decir, a la 1 de la tarde, en las instalaciones de nuestra iglesia. Te invitamos a ser parte de estas celebraciones de fe y unión. No pierdas la oportunidad de vivir estos momentos que marcan tu vida y la de tu familia. Bautizos, sábado 22 de febrero a las 10 de la mañana. Presentación de niños, domingo 23 de febrero, en la tercera reunión a la 1 de la tarde. ¡Te esperamos! Dejad a los niños venir a mí. Amados hermanos, continuamos con este estudio precioso de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Vamos a estar un buen tiempo aprendiendo acerca de esta epístola conocida como la epístola del gozo, gozo en el Señor. Y te pido que por favor abras tu Biblia en Filipenses capítulo 1. Vamos a considerar la primera parte del versículo 1. Mira, hemos dado una introducción y hemos comprendido las semanas anteriores acerca de la importancia, la profundidad acerca de este tema, el verdadero gozo. Mira lo que dice, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 1, la primera parte, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esto es hermoso, hermano amado, siervos de Jesucristo. Es lo que nosotros en la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, nosotros no nombramos líderes, sino todos somos siervos. Y ejemplo tenemos en la vida de Timoteo y en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo comienza esta carta? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Recuerda que el apóstol Pablo es el amado apóstol que escribió nada más y nada menos que 13 epístolas del Nuevo Testamento. No es poca cosa, hermano. Y se identifica como siervo de Dios, no es el gran apóstol. Y tal vez el apóstol Pablo es el siervo de Jesucristo más ilustre y privilegiado que el mundo haya conocido. Con todo, quiero que notes, se refirió a sí mismo y también a Timoteo como siervos de Jesucristo y nada más. No más títulos, no más pergaminos, no más, hermanos. El apóstol Pablo, al comenzar a escribir esta carta, no aludió a su autoridad apostólica ni el haber sido escogido para escribir parte de la palabra escrita de Dios, que es algo tan importante. Sin embargo, deja a un lado. Ante todo, él se consideraba, aunque era apóstol, aunque
El Señor lo había llamado para que plasmara una buena parte de lo que tenemos hoy como Nuevo Testamento. Sin embargo, ante todo se consideraba a sí mismo como siervo de Dios, como un esclavo del Señor. Ahora esta palabra siervo o esclavo del Señor, tal vez la descripción más clara y breve del apóstol Pablo que hay en el Nuevo Testamento, fue escrita por él mismo en esta carta. Se describe Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Qué hermoso. Acerca de su vida en el judaísmo, en esta misma carta, el apóstol Pablo habla de sí mismo. En esta misma carta, él cuenta cómo fue su vida. Este siervo de Jesucristo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en lo humano, en la carne. ¿Sí? Ahí vamos por favor al capítulo 3, versículo 4. Se presenta como siervo de Jesucristo, pero aquí nos muestra de manera tan precisa toda su vida, sus logros. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Esto dice un verdadero siervo de Jesucristo. Por amor al Señor lo he perdido todo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mire lo que dice este siervo de Jesucristo, llegando a ser semejante a Él, al Señor, en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hemos dado lectura a Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 al 11. Filipenses 3, versículo 4 al 11. Así es como se presenta el apóstol Pablo, como siervo de Jesucristo, y ahora todo lo tiene por basura. Si te das cuenta, lo que a los hombres les gusta enseñar, las credenciales. Quiero que notes que las credenciales humanas del apóstol Pablo en realidad eran extraordinarias. Su vida era el resumen, el compendio, el epítome de la masculinidad judía. Claro, era un hebreo de hebreos, ejemplar, hermanos. Era fiel a la tradición, celoso y legalista. A los ojos de sus compañeros era intachable, era justo. Sin embargo, después de su conversión, siervo de Jesucristo. Después de su conversión, él consideró todo aquello por lo que le era a los ojos de Dios basura. Tremendo. Descubrió que lo que consideraba valioso ante Dios era en realidad destructivo. Lo que creyó justo era en realidad impiedad, y abandonó gozoso, jubiloso, para obtener la verdadera justicia que solo viene, amados, por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, dijo Pablo en estos pasajes. ¿Cómo se presenta como el gran apóstol? No. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora lastimosamente? A estos falsos maestros, a estos impostores, se presentan, lo primero que se presentan es como los grandes apóstoles. No, Pablo y Timoteo,
siervos de Jesucristo. Qué ejemplo, hermanos. Timoteo era también partícipe de esa justicia, como fiel siervo de Jesucristo. De hecho, a Timoteo se lo reconoce como el hijo en la fe del apóstol Pablo. Pablo mismo le escribe y le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, etcétera. Le dice verdadero hijo en la fe. Y más que un simple protegido, era un compañero de ministerio estimado para el apóstol Pablo, a quien le deja un legado espiritual grande, extraordinario. Los dos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, nada más. Las dos cartas que escribe Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo hacia Timoteo, fueron escritas varios años antes. La primera, después que el apóstol había sido liberado de su primer cautiverio en Roma, y la segunda durante su segundo cautiverio, ahí también. La palabra siervos, porque eso estamos, recuerde, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esta palabra siervos traduce el plural del conocido término griego doulos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Qué significa doulos? ¿O a quién describe a esta palabra doulos? Describe a una persona cuyo dueño es otro. Eso significa doulos. Eso significa esclavo. Eso significa siervo. Te repito, describe a una persona cuyo dueño es otro. Si tú eres un siervo de Jesucristo, ¿qué significa? Que tu dueño es otro, no eres dueño de ti mismo. Tu dueño es Jesucristo, al cual estás subordinado y del cual depende. El siervo depende y está subordinado, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo emplea el término aquí para referirse a sí mismo al comienzo de 3 de sus epístolas. Él tiene por costumbre decir, por ejemplo, Pablo, ahí en Romanos dice, capítulo 1, versículo 1, no lo busque, solo escuche, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo se presenta? Como siervo. Aquí en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En la carta de Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, etc. Se presenta como siervo. Y en cada caso antecede la mención de su apostolado, ¿sí? Porque dice, si tomas en cuenta, dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, primero, antes que ser apóstol, él se presenta como siervo. Lo mismo lo hace el mismo Santiago 1:1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. De la misma forma Pedro se presenta ahí en 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo, primero siervo, y luego dice, y apóstol de Jesucristo. ¿Te das cuenta? En Judas, el capítulo 1, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. No es el Judas Iscariote, por si acaso. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, etc. Entonces todos ellos, Pablo, Santiago, Pedro, Judas, usan este orden, primero siervos y luego hablan de su apostolado. Ahora, al emplearse en el Nuevo Testamento para referirse a la relación del creyente con Jesucristo, esta palabra doulos, esclavo, describe un servicio voluntario. Un doulos, un siervo, es alguien que da un servicio voluntario, resuelto, consagrado. Este doulos, este siervo, refleja la actitud de un esclavo del Antiguo Testamento que rechazaba la oportunidad de ser libre
para someterse de manera voluntaria a su Señor de por vida. Recuerde que cada cierto tiempo en el Antiguo Testamento el amo podía dejar libre a su siervo, a su esclavo, pero había ocasiones donde el amo era tan bueno que de manera voluntaria decidían quedarse como dulos, como esclavos, de por vida con su amo. Y esa es la idea entonces que se toma ahora aquí en el Nuevo Testamento. Esto viene del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. De hecho, la ley mosaica, ¿qué establecía? Decía, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, o sea, a mi amo, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo los llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le perforará o le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Esta es la imagen que tenemos entonces en el Antiguo Testamento. Esclavos que no querían su libertad porque sus amos eran tan buenos que preferían seguir a su servicio. Ahora, acerca de todos los creyentes, ¿qué es lo que sucede? Creyentes fieles. El apóstol Pablo declara, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Aquí está el siervo, bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. A los corintios el mismo apóstol Pablo les explicó, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, libre. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Qué hermoso. Bajo esta perspectiva, entonces, Pablo y Timoteo, recuerde que estamos en el libro de Filipenses, capítulo 1, estamos estudiando el versículo 1. Pablo y Timoteo solo consideraban el hecho de ser siervos de Jesucristo en el sentido más positivo, en el sentido más amplio, que significa que Pablo y Timoteo no se consideraban siervos de la iglesia, no se consideraban siervos de Roma, no se consideraban siervos de cualquier persona, ni siervos de cualquier institución, sino solo siervos de Jesucristo. Pablo les recordó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, por ejemplo, que aquella devoción sincera al encontrarse con ellos en cierta ciudad llamada Mileto, les dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Ahí hay un amo y ahí hay un esclavo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, en otras palabras, ¿cómo aplicamos nosotros a nuestra propia vida como creyentes? Debemos entender, iglesia, qué importante es ser siervos de Dios. Mire, si usted no quiere ser siervo de Dios, no pretenda tener gozo en su vida cristiana. No. Usted va a estar atado a esa felicidad momentánea y no va a poder experimentar ese gozo permanente que viene de Dios. Solamente a los siervos. Cada creyente verdadero debe mostrar una devoción semejante a la del apóstol Pablo, semejante a la de Timoteo. Especialmente si ese siervo de Dios está sirviendo en algún ministerio o ha sido llamado o está siendo llamado al ministerio. Aun si la devoción primordial de un pastor o maestro es hacia la iglesia, porque así es como nosotros lo sentimos. No decimos mi iglesia, no es la iglesia del Señor. Y tenemos un cariño, una devoción. Les bendecimos todo el tiempo, hermanos amados. Les pedimos que oren por nosotros. Sin embargo, si nosotros no tenemos claridad de que nosotros no somos siervos
de la iglesia, sino que primero somos siervos de Jesucristo. Si no tenemos claridad, créanme que tarde o temprano esto va a acarrear cierto grado de frustración y va a haber un fracaso espiritual. Por eso es importante, hermanos queridos, que en la iglesia se recupere el término siervo. ¿Cómo se ha implantado ahora el término líder? Todo el mundo quiere ser líder y nadie quiere ser siervo de Dios. Por lo menos en la iglesia cristiana, Dios es fiel, las cosas son distintas. Todos somos siervos. Y cuando nos tratamos como con siervos del Dios Altísimo, siervos de Jesucristo. Entonces, cuando entendemos esto, la devoción a Jesucristo nunca será vana, ni nunca va a acarrear desilusión. La iglesia te desilusiona, los hermanos te desilusionan, los ministerios te desilusionan, la familia te desilusiona, todo te desilusiona. Pero cuando eres siervo de Jesucristo, Él nunca te va a desilusionar. Si el ministerio de un pastor se rige por las normas y opiniones de otros creyentes, sin duda va a experimentar frustración. Por el contrario, si la devoción y la obediencia es primero al Señor y a su palabra, esto siempre nos va a mantener en un andar fiel, y en un caminar piadoso. Por eso, hermanos amados, las cadenas que ataban a Pablo no reflejaban en realidad su servidumbre a Roma. Recuerda que él está en una prisión, recuerda que él está atado a unas cadenas. En realidad esas cadenas no muestran que está esclavizado a Roma, no. Él está atado a su Señor. Su cautiverio en Roma simbolizaba su servidumbre a Jesucristo. Por eso dice, mis prisiones, explicó, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué hermoso. ¿Te das cuenta? Jesucristo mismo fue quien le asignó todos sus deberes y suplió todas sus necesidades. Él era esclavo de Jesucristo, no esclavo de Roma, no de algún carcelero, no, esclavo de Jesucristo. Él tenía el mismo espíritu de devoción a Cristo que los siervos de David ahí en el Antiguo Testamento, cuando mostraban esa fidelidad de los siervos hacia el rey David. Dice la palabra que los siervos del rey, hablando del rey David, le dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor, el rey, decida. Imagínate si eso le dijeron al rey David, siervos humanos, a un rey humano, por especial que haya sido el rey David. ¿Cuánto más con nuestro Señor Jesucristo? Es por eso que nuestro Señor afirma con toda claridad que ninguno puede ser dulos, ninguno puede ser esclavo, ninguno puede servir a dos amos, a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Debemos entender, siervos de Dios, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tremendo. Y ya que el Señor a quien servimos es tan perfecto, es tan amoroso, por lo tanto sus siervos, o sea nosotros, podemos testificar juntamente con Pablo, nosotros como siervos de Dios. Yo te pregunto, ¿tú eres realmente siervo de Dios? ¿Tú eres un doulos, un esclavo por voluntad propia de un amo, de un Señor bueno, amoroso, perfecto? Entonces digamos como el apóstol Pablo. Pablo dijo, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo, hermano amado. Cuánta verdad en todo esto.
Pregunto, ¿somos en realidad siervos del Señor? ¿Estamos dispuestos a entender qué significa experimentar el gozo del Señor? El gozo del Señor lo experimentan aquellos que en humildad reconocen quién es su amo. Y nosotros nos vemos como lo que somos, siervos de Dios. Ahora, es interesante que la Biblia dice, estamos en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a todos los santos que están en Cristo Jesús, en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí Pablo, una vez que nos deja claro que es un siervo, Pablo dirige su carta a todos los santos en Jesucristo que están en Filipo. Al igual que esta palabra agios, que significa santo, se refiere a alguien que ha sido apartado. En particular, esto se refiere a los creyentes que han sido apartados por Dios para Él mismo. Ambas palabras, amados, se traducen por lo general santo, santo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿A quién se dirige? ¿Cuáles son los destinatarios de esta carta? A todos los santos en Cristo Jesús. Amados, tenemos que reconocer que por desdicha se piensa con frecuencia que los santos corresponden a una orden superior y especial de cristianos que llevaron a cabo, no sé, obras extraordinarias y llevaron una vida sobresaliente, entonces ellos son santos. En el sistema católico romano, los santos son personas reverenciadas, que son canonizadas después de su muerte, de manera oficial, en virtud del cumplimiento de ciertos requisitos de piedad, etcétera, etcétera, y se los canoniza y se los pone en ese lugar de santos. No obstante, hermanos amados, cuando venimos acá a la palabra de Dios, a las Escrituras, se establece con claridad que todos los redimidos, o sea, todos los cristianos, ya sea bajo el antiguo o el nuevo pacto, han sido apartados, o sea, somos santos, apartados del pecado para vivir para Dios. ¿Se da cuenta que qué distinto es el concepto con el que tal vez hemos crecido? Cuando Dios ordenó, por ejemplo, a Ananías imponer sus manos al recién convertido Saulo de Tarso, y luego el gran apóstol Pablo, para que recobrara la vista, él respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hablando de Pablo, cuántos males Saulo de Tarso había cometido en contra de tus apartados, de tus santos en Jerusalén. Unos versículos más adelante, Lucas escribió: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos, o sea, a los apartados que habitaban en Lida. En ambos pasajes nosotros vemos que es evidente, hermanos amados, que los santos se refiere a todos los creyentes de esas ciudades. O sea, cuando se habla a los santos que están en Éfeso, se habla a todos los creyentes de esa ciudad. A los santos que están en Filipo, se habla a todos los verdaderos creyentes apartados por Dios de esa ciudad. El hecho de que Pablo incluso se refiriera a los creyentes mundanos e inmaduros de Corinto como santos, imagínense cuántas cosas en la iglesia de Corinto se tenían que corregir, había mucha inmadurez, todavía había mucha cosa que tenía que ser quitada de esa iglesia inmadura que estaba siendo tratada por el Señor. Sin embargo, el Señor, el apóstol Pablo, los trata como santos, o sea, verdaderos creyentes apartados para Dios. Por lo tanto, se revela sin duda alguna que no había relación del término con el carácter o la madurez espiritual. A ellos escribió.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amados hermanos, al igual que todos los creyentes, los cristianos de Corinto no eran santos en el sentido de que ya no hay pecado en ellos. No eran santos porque habían alcanzado ya esa plenitud de madurez espiritual. No, era todo lo contrario. Eran llamados a ser santos. Es una referencia a ese llamado a la salvación que tiene todo creyente. Como dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amados, todos los creyentes, quiero que guardes esto, todos los creyentes somos adulos, somos siervos de Dios, y todos los creyentes somos santos, o sea, apartados. ¿Está conmigo? Todos los creyentes somos santos, no porque seamos justos en sí mismos, sino porque somos justos en el Señor Jesucristo, cuya justicia nos fue impartida a nosotros. Por eso es en Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que un budista, por ejemplo, no puede pues alegar que él está en Buda? Nosotros decimos que sí estamos en Cristo. Un musulmán no puede declarar que está en Mahoma. No. Ellos no pueden decir eso. Nosotros sí estamos en Cristo. Un adepto a la ciencia cristiana, a la cienciología, no puede decir pues que está en, no sé, en el fundador Mary Baker. No puede decir eso. Un mormón no puede decir que está en Joseph Smith. No pueden. Pueden seguir sus enseñanzas, pueden leer sus escritos, pueden creer sus historias, pueden incluso seguir el ejemplo de esos líderes religiosos, pero no están en ellos. Solo los cristianos podemos decir que estamos en Cristo, en su Señor, porque ha sido hecho uno con Él en espíritu. Eso es lo que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, primero, a todos los santos, o sea, a todos los apartados, dice, en Cristo Jesús, que están en Filipos, en Cristo Jesús. Por eso que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo a sí mismos sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tiene consistencia este versículo 1 que estamos estudiando. Pablo y Timoteo, primero siervos, segundo santos. O sea, siervos Pablo y Timoteo, santos la iglesia, apartados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta es una gran verdad, hermano, que tenemos que abrazar en nuestra vida, en nuestro corazón. A los Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo les dijo, con Cristo. Es una forma también de enseñarnos lo que significa estar en Cristo, con Cristo. Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En las cartas de Pablo la frase en Jesucristo aparece como 50 veces, hermanos. Imagínense, en Cristo, 29 veces, en el Señor, 45 veces. Así que estar en Jesucristo y ser así, aceptado por Dios, constituye para Él un verdadero creyente. Y esta es la fuente de gozo supremo. Saber que he sido apartado por el Señor en Cristo tiene que producir gozo supremo. Ahora quiero que note, vamos a ir terminando, dice en el versículo 1, la última parte, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. Los obispos y diáconos tienen el llamado de guiar a la iglesia. Los obispos, diáconos o los pastores o los siervos de la congregación somos llamados a eso, hermanos, a guiar y a servir. Y eso lo vemos nosotros en la palabra del Señor. El término obispo, no se complique, es otro término para decir anciano. O sea, es otra forma de decir aquel que pastorea la iglesia. Es el nombre más conocido del Nuevo Testamento para este cargo, ¿sí? Obispo u anciano. A los obispos, ancianos o pastores también se les debe reconocer como pastores y maestros u obispos. Es un llamado especial que el Señor ha hecho, ¿sí? Al hablar del dinero, por ejemplo, para aliviar el hambre que la iglesia de Antioquía envió por medio de Bernabé y Saulo a los ancianos de Judea, se menciona primero a los obispos o ancianos. Ellos son los que comunican cuáles son las normas de Dios a la iglesia. Ellos son los responsables de la parte espiritual, del liderazgo espiritual, guiados por el Espíritu Santo. Son los obispos, los ancianos y asistidos por los diáconos, por los siervos de la congregación. Esto es algo muy práctico, hermanos amados, que no debemos pasar por alto. Los diáconos deben cumplir con las mismas normas elevadas que un obispo. La diferencia entre estos dos cargos que nos enseña la palabra es que los ancianos deben ser maestros experimentados y los diáconos tienen que ser servidores diligentes. Y por último, versículo 2 dice Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo usa esta conocida salutación en varias de sus cartas. No es nuevo este saludo, gracia y paz a vosotros. Acostumbraba el apóstol Pablo a hacerlo en muchas de sus cartas. Usted puede revisar, así como en una carta personal como la que es la de Filemón. Es una expresión de profundo amor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación, es una expresión de amor del apóstol hacia sus hermanos creyentes. Gracia y paz a vosotros. Y es así como quiero terminar este mensaje, diciendo y declarando esta palabra para tu vida, precisamente. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El énfasis está en el Señor Jesucristo. Que su paz y su gracia sea con cada uno de vosotros. Amén, y todos decimos amén. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.